Bienvenidos y bienvenidas al último programa del año de la banca peronista. Yo, contrario a lo que pensé, estoy como un poco nerviosa porque es el último programa, estoy un poco conmovida. Así que bueno, este domingo es el último que vamos a estar juntos y juntas, pero igual ustedes pueden no notar esa diferencia y mirarnos a través de nuestras redes, que son Eva en Vivo, que están aquí abajo, y nos pueden seguir ahí, que van a ver todos los recortes que hacen los chicos y las chicas de redes para toda la comunidad de Eva TV y de nuestras redes sociales. Como saben, yo soy Palo, no está Palo, mi compañero, que como ya comentamos la semana pasada, se fue a Río Negro, esta vez lo voy a decir bien, así que estoy yo de nuevo haciendo un monólogo en este último programa del año. Que les recordamos, La Banca Peronista es un programa de entrevistas en profundidad a nuestros representantes de las distintas bancas, pero también a intendentes, a legisladores, a diputados, a senadores, y nosotros lo hacemos desde Eva TV con el objetivo de poder formarnos, pero también de conocer qué es lo que están haciendo quienes nos representan en las distintas bancas a lo largo y ancho del país. Creo que es un objetivo que se ha cumplido, estamos conociendo, estamos formándonos, estamos aprendiendo cada domingo con ustedes, y a mí la verdad me pone muy contenta, siento que aprendí un montón. Que no es lo importante que yo aprenda, sino que podamos darles esa información a ustedes, así que les agradecemos por acompañarnos en todo el proceso y esperamos también que ustedes hayan aprendido. Sin más preámbulos, voy a ir con la entrevistada de la fecha de este último programa. Ella es diputada provincial de Santa Cruz, estamos hablando con Agostina Mora. Te presenté primero por cargo y después por nombre, como en la TV, en la OL TV. ¿Cómo estás, Agostina? ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por el tiempo, por generar y promover estos espacios de reflexión, pero también de organización tan necesario en estos tiempos tan difíciles. Y un saludo a tu compañero, que sé que está en la Patagonia, sabe bien a dónde venir para pasar sus buenas fiestas en familia, así que sí, a disposición. Él es un promotor de su provincia, de su ciudad, así que sí, también bien federal. Nuestra representación federal del programa, porque yo soy platense. Así que... Bueno, Agostina, voy a repasar con vos, si te parece, un poquito de tu biografía. Vos sos licenciada en Relaciones Internacionales, trabajaste anteriormente en la Unidad de Ministro durante la gestión de Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social de la Nación. También fuiste secretaria de Estado de Dispositivos Territoriales, si no lo digo mal, ¿no? Así es, sí, he pasado por distintos lugares de la gestión ya provincial. Uh-huh. En el 2015 tuvimos a Simón y decidimos con mi compañero de vida retornar a nuestros pagos. Aquí se estila mucho que quienes pueden, las familias hacen una inversión en enviar a sus hijos e hijas a estudiar a los grandes centros formativos, así que bueno, cuando nos recibimos pegamos la vuelta para apostar a nuestra provincia. El arraigo que generan, ¿no? A veces en las distintas regiones, y que hoy, bueno, de esto vamos a estar charlando un poco, que a veces este arraigo hoy en la actualidad está un poco complicado, ¿no? Por las distintas políticas de financiamiento nacional, está un poco complicado el tema de desarrollarse en el pago de uno. Sí, claro, la descentralización de las grandes políticas públicas que hay a nivel nacional y revolearle por la cabeza a las provincias, ¿no? Las políticas que son competencias del Estado Nacional, dificulta, pero Santa Cruz siempre ha sido tierra de oportunidades y en eso déjame recordarte también que una de las áreas donde tuve la posibilidad de trabajar fue en el Ministerio de la Igualdad e Integración, creado... Esa fue una propuesta de ley promovida por las organizaciones feministas e impulsado por la diputada Rocío García y, por supuesto, acompañada por la decisión política de la gobernadora, exgobernadora, actual senadora Alicia Kirchner. Y para mí fue un orgullo, un aprendizaje transitar la institucionalidad de género tan bastardeada en la actualidad, ¿no? Pero que tanta justicia plantea y tanta, digamos, interpelación a nuestras prácticas comunes. Así que eso era un apartado que quería no dejar de decirlo, porque para mí es un orgullo haber sido la primera y única ministra, porque la verdad que fue disuelta. Fue una de las primeras medidas que este gobierno provincial tristemente tomó, muy en sintonía con lo que se predica a nivel nacional, ¿no? Con una visión muy sesgada, ¿no? Con sus prejuicios ideológicos y el dogmatismo que nos tienen acostumbrados y acostumbradas, ¿no?
Sabés que por eso te quería preguntar, justamente porque como vos recién decías, fuiste la primera y única ministra. ¿Cuáles son las modificaciones que hubo en esta última gestión, que asumió en 2023, respecto a lo ya hecho, a lo ya logrado en Santa Cruz? No, básicamente hacer retroceder toda la política pública en materia, primero, como te decía, de género, pero después hay una visión muy en sintonía con a nivel nacional que el Estado no puede estar presente, ¿no? Entonces hubieron medidas, digamos, antipáticas para el pueblo en general, como por ejemplo recortar el Bademecum. Nosotros tenemos una obra social que es para todos los empleados y empleadas de la administración pública, que tenía cierta cobertura, que fue recortada. Hay una visión muy de pensar en esta lógica del déficit cero, ¿no? Y a veces cuando tenemos políticas públicas que el Estado puede financiar, porque efectivamente están los recursos públicos, bueno, nosotros y nosotras apelamos a que no sea simplemente el déficit cero una consigna, sino cómo garantizamos los derechos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se han tomado medidas. Hoy parece haber un juego medio de mirar que al gobierno nacional empieza a haber críticas, entonces empiezan a hacer como una distancia sobre eso, pero en definitiva las decisiones que se han tomado han ido en sintonía con lo que se plantea a nivel nacional y con un Estado que dicen no debe estar presente para todos y todas, ¿no? Nosotros creemos que cuando el Estado se fortalece la capacidad de generar oportunidades para todos y todas, la salud pública, la educación, ¿no? Bueno, distintos ejes que son derechos sociales, pero también son derechos humanos, algo que aprendí en mi paso por el Ministerio de la Igualdad e Integración, de Desarrollo Social de la Nación, y en ese sentido, bueno, vivimos con muchísima tristeza todo el retroceso que se viene haciendo a nivel nacional y provincial, ¿no? Cómo se empieza a ponerle al Estado un tinte peyorativo, ¿no? Cómo empiezan a decir, bueno, el Estado no puede resolver absolutamente todas las necesidades, la lógica de la meritocracia siempre ahí dando su batalla. Y bueno, la verdad que en esto, desde Unión por la Patria venimos haciendo los esfuerzos para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos del Estado presente y promotor, ¿no? Que a veces no partimos de los mismos lugares, no partimos de las mismas condiciones y que el Estado tiene que estar ahí para proteger, porque cuando no está el Estado para proteger, el mercado no garantiza que satisfaga las necesidades, ya lo hemos visto en pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, dando las discusiones que tenemos que dar y también dando nuestra cultura, tratando de construir una cultura política que fortalezca la visión del Estado, ¿no? Difícil en estos tiempos. Bueno, vos sabés que con esto que decías, me acordé hace poco, nosotros entrevistamos hace pocos meses a Rocío García, que ella nos contaba también que hay un conflicto muy grande en la provincia con relación a los recortes y los ajustes en cuanto a las cajas previsionales. Ella también nos lo decía como trabajadora de la salud, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, a veces son los municipios, a veces los mismos diputados, desde los proyectos que tienen que hacerse cargo de las deficiencias o las decisiones políticas del Estado Nacional, por ejemplo, y muchas veces provincial? Sí, porque hay una lógica, volvemos a lo mismo, Paloma, de entender que el Estado tiene que de alguna manera no generar ningún déficit. Entonces, en ese sentido, hay como distintas miradas. Tenemos una caja de previsión que, por supuesto, hay que dar una discusión seria y profunda. Los sistemas previsionales están en una dificultad a nivel regional y mundial, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera la expectativa de vida se ha ido alargando y, bueno, eso de alguna manera genera un impacto en los sistemas previsionales. Pero a la vez una lógica también de sostenerle a las localidades, a los municipios, la necesidad de que deben hacer sus aportes y demás, que eso es entendible, pero también hay que poder pensar cómo se financian esos municipios, cómo se financian esos sistemas previsionales, cómo se financia la cobertura social que tenemos aquí en la Caja de Servicios Sociales. Eso me parece que es una discusión sumamente profunda, pero lo que quiero decirte con esto, y quiero ser concreta, hay una lógica de que el Estado tiene que tener claro que no tiene que poner ninguna inversión, que eso de alguna manera, ¿no? Los sistemas de cobertura sociales, el Estado tiene que tener. Lo mismo pasa con las empresas del Estado. Acá tenemos una empresa de servicios públicos. Una de las primeras medidas fue aumentar de manera exorbitante los servicios de la luz y eso generó
como consecuencia un correlato en comercios que tenían una encrucijada muy fuerte. Los servicios para nosotros acá en la Patagonia son esenciales. Ha habido un aumento a nivel nacional con el tema también de la tarifa del gas, algo que para nosotros no es un lujo, no es que tenemos veredas calefaccionadas como se ha dicho por ahí, sino que es una necesidad de primera, digamos, tenemos temperaturas bajo cero, entonces estamos hablando de cosas esenciales que yo no sé si la lógica tiene que ser cuánto el Estado invierte para que vos accedas a eso, ¿no? Y hemos tenido momentos en la provincia también donde se aumentaba, ¿no? El importe de la empresa madre a nivel nacional que te da las tarifas a nivel provincial, y eso la verdad que no fue visto como un traslado al usuario y a la usuaria. La provincia asumía gran parte de ese aumento de tarifas y no impactaba en quienes más necesitan, y que a su vez también producto de la devaluación monstruosa han tenido, digamos, un impacto muy grande en sus bolsillos, ¿no? Entonces, sumado al impacto de la devaluación a nivel nacional, le aumentamos a nivel provincial las tarifas. Bueno, eso ha producido un combo bastante complejo y explosivo para la sociedad, y comercios que tenían 30 años de antigüedad en nuestra provincia han cerrado sus puertas, ¿no? Entonces, volvemos a la misma lógica, y yo un poco, digamos, siguiendo la consigna de lo que hemos conversado previamente, el rol del Estado fue lo que a mí me hizo enamorar de la política, ¿no? Entender que había un Estado que podía garantizar el abrazo, la contención, y que vos, si tenías, no sé, 50 años y creías que tu vida estaba finalizada, y que no tenías los estudios y no habías tenido oportunidades, creyeras que ibas a seguir en la misma condición porque así te lo merecías. Venía el Estado y te decía: vos tenés el derecho a estudiar, tenés la oportunidad de vivir mejor, sos protagonista de tu realidad, le podés cambiar la vida a tus pibes y te la podés cambiar vos misma, ¿no? Bueno, en ese sentido, así fue que yo, ingresando al Ministerio de Desarrollo Social de la mano de Alicia Kirchner, pude conocer cómo se materializa ese rol del Estado y con qué ideas que subyacen, ¿no? Y esa posibilidad de esas ideas, de poder pensar que el Estado está para acompañarte, que el Estado está para que te desarrolles, para que vivas mejor, para que puedas generar un futuro, tanto que se habla hoy del futuro, ¿no? De las posibilidades y las oportunidades, solo se garantizan si el Estado está ahí para acompañarte y hacerte piecito, como solemos decir también en el feminismo, cuando las dificultades están en tu realidad, porque así has nacido, ¿no? Entonces, yo, a través de conocer esas políticas públicas, participar en el inicio de Ellas Hacen, que ha sido un programa que a mí, la verdad, me ha enamorado, pude conocer que esto tenía un sentido porque había grandes personas que venían pensando de manera política y con decisiones políticas, y que había una doctrina que nos invitaba a soñar un país distinto, más justo, más igualitario, con menos violencia. Y así fue que empecé mi camino, y yo siempre lo digo: cuando encontrás dentro del Estado la posibilidad de transformar, difícilmente te bajes de ese tren, porque ver materializadas las ideas en que las personas vivan mejor, yo creo que no hay gratificación mayor que eso, ¿no? Y vemos hoy momentos tan difíciles que quieren hacerles exámenes para que los empleados públicos rindan cuentas de lo que saben, de lo que no saben. La verdad es muy triste, porque quienes hemos participado y hemos tenido responsabilidades circunstanciales, pero responsabilidades al fin dentro del Estado, y hemos podido ver el impacto cuando el Estado invierte en políticas públicas, y la diferencia, la verdad, es que nos duele en el alma, pero creemos que tiene que ser también un motor, no para nostalgia que nos inmovilice, ¿no? Sino para entender que el Estado tiene que poder volver a enamorar, volver a transformar, volver a abrazar a la sociedad, ¿no? Sí, y también volver a una premisa que, digo, nosotros la tenemos como bandera, pero que es la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Cómo uno se mete en política desde el lugar que sea. Vos hoy en este caso sos diputada, pero has pasado por otros espacios, pero cómo uno está en esos espacios justamente para poder garantizar que tengamos todas las mismas oportunidades y podamos realizarnos en nuestra comunidad. Y qué alejado, digo, queda hoy eso en la narrativa nacional del Poder Ejecutivo. Cuando yo hablo de la narrativa nacional me refiero al Poder Ejecutivo, no solo en lo material, sino también en lo discursivo, de este sálvese quien pueda, y esta cuestión de que parece que nadie le debiera nada a nadie, ¿no? Me parece que es como
que es peligroso que lo naturalicemos en algún momento, me parece. Y por eso te quería preguntar también, porque digo, ustedes desde el bloque están generando un montón de proyectos que tienen que ver con poder hacer, como vos hoy decías, y me encantó el concepto de hacer el piecito, ¿no? Entiendo que hace poco, recién lo mencionabas, presentaron un proyecto para presentar la emergencia de comercio, sería, decime si no me equivoco como en la enunciación. Sí, es la emergencia comercial, es un proyecto que hemos presentado en conjunto con otro diputado del Bloque Unión por la Patria. Eso fue presentado en el mes de mayo, cuando fue el auge de los aumentos de las tarifas. Nosotros dentro de la Cámara de Diputados tenemos una conformación irregular, podríamos decirlo para ser suave, dentro de las comisiones. Entonces, dentro del recinto tenemos una participación superior al 40% y dentro de las comisiones tenemos una participación igual, siendo 10 diputados que el que tiene un solo bloque. Hay una persona, un diputado que tiene un unibloque, un bloque unipersonal. Tiene la misma representación en las comisiones que nosotros y nosotras, que somos 10 diputados y diputadas. Bueno, eso ha producido de alguna manera una debilidad institucional, a mi humilde modo de ver, porque las cuestiones que se quieren tratar se tratan en la medida que las presente el bloque oficialista, ¿no? Entonces hay una cuestión de alguna manera de tratar a aquellos que deseen tratar, ¿no? No es que en las comisiones uno puede decir, bueno, yo vengo a presentar esta propuesta, la fundamento, la debatimos, la construimos y la enriquecemos en conjunto. No, de ninguna manera. Si hay una propuesta que incomoda al oficialismo, directamente no se le da tratamiento para ser hablada, ¿no? Y en eso, la emergencia comercial buscaba eso. Yo digo, Paloma, para que tengamos en cuenta, en mayo se habló, todavía no pudo ser avanzada esa propuesta, justamente por esto que inicié diciéndote. Entonces, lo que buscaba de alguna manera era acompañar a ese sector con planes de financiamiento, con créditos. De alguna manera tenemos antecedentes en el 2017, momento también sumamente complejo para nuestra provincia, donde la gestión de Mauricio Macri nos dio la espalda rotundamente, y es más, deseaba que no fuera mal justamente porque había una Kirchner conduciéndolo. Hablemos, ¿no?, de la tolerancia y la convivencia democrática y la república de la que después tanto hablan, ¿no? Bueno, en ese momento se sancionó esa emergencia comercial y de alguna manera acompañó a los comercios para darle un alivio. No estamos hablando de que estábamos salvándoles la vida, sino que estábamos aliviando de alguna manera y comprendiendo el momento y trabajando para lo que nos vota la sociedad, que le demos respuestas y le hagamos la vida más sencilla. El comercio en nuestra provincia es sumamente importante, es una de las ramas de actividad principales y que tiene mucha historia, genera muchos puestos de trabajo en el sector privado. Entendíamos que debíamos acompañarlo con esta medida y no pudo ser posible, quedó durmiendo el sueño de los justos en las comisiones, ¿no? Pero es un esfuerzo que seguiremos intentándolo, porque la verdad que es una demanda también del sector, de las federaciones económicas, de las cámaras de comercio, ¿no? Mirá, justamente qué irónico, digo, cuando hoy tenemos una gestión nacional y por lo que entiendo que contás vos también provincial, que prioriza al sector privado, tampoco igual lo acompaña en iniciativas como esta. Digo, si vos tenés una mayoría de trabajadores que están en el sector privado y necesitan, digamos, de ese apoyo, digo, estamos todos un poco en Pampa y la Vía. En ese sentido te quería preguntar si podés contarle a nuestra audiencia, porque vos recién mencionabas al comercio y su gran inserción. Bueno, ¿cómo podrías describir vos a Santa Cruz para nuestra audiencia, para que conozcamos un poco cómo funciona a nivel productivo, a nivel turístico, social, lo que vos quieras? Bueno, Santa Cruz es una provincia alejada de los grandes centros urbanos, que nos forja un clima sumamente hostil, el viento nos fortalece y de alguna manera es una provincia sumamente extensa, es la tercera en extensión y tiene también mucha riqueza en recursos naturales, ¿no? Tiene sectores productivos como el turismo, los sectores hidrocarburíferos, el turismo también, como te decía, el sector comercial, y tiene un fuerte componente del Estado. Hoy hablaba con un compañero de mucha trayectoria también y hablábamos de la crisis del 2001, ¿no? La crisis del 2001 en nuestra provincia se vivía como con la ñata frente al vidrio, como decían nuestros abuelos, ¿no? Había
familias trabajadoras, como de quien te habla, que estaban proyectando enviar a sus hijos y a sus hijas a estudiar. Era una provincia que estaba de alguna manera impermeabilizada frente a las crisis nacionales. Hoy es una provincia que tiene niveles históricos de pobreza. El impacto de las políticas nacionales y un poco ir en sintonía han agudizado los conflictos estructurales que están en todo el país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, nuestra provincia es una provincia con muchísima fortaleza, con la riqueza de los pioneros, con mucha impronta trabajadora. El clima, volvemos a lo mismo, nos hace que seamos personas de mucho sacrificio. Hay tareas como el campo, por ejemplo, que son tareas sumamente complejas, donde se les pone el cuerpo, donde hay familias enteras que viven en función de eso, y con la dificultad del clima que nos invita siempre a ser resilientes, ¿no? Hemos tenido grandes nevadas en nuestra provincia de las que hemos salido, pero bueno, con la riqueza de los recursos naturales y saber que tenemos mucha potencialidad, que se ha trabajado mucho históricamente para el desarrollo. Hoy tenemos en nuestra provincia, si hacemos una división en 3 zonas, norte, centro y sur, 3 principales problemas de nuestras principales empresas. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de las represas, ¿no? Y estamos hablando de ICRT. Esos tres sectores hoy están en incertidumbre, también producto de votaciones que se han dado a nivel nacional en el Congreso, en el Senado, ¿no? La famosa ley base. Bueno, la verdad que hoy es un momento de muchísima incertidumbre. YPF, que se retira de nuestra provincia, dejando una incertidumbre total sobre los trabajadores, qué va a suceder con los pasivos ambientales. Son momentos de muchísima complejidad y por eso lo dijimos desde el 11 de diciembre, Paloma, la necesidad de, frente a este contexto tan difícil, poder trabajar no en función de banderías políticas ni de mezquindades, sino a ver cómo nos arremangamos para que la sociedad no viva el cimbronazo que a nivel nacional estaba pasando. Eso no sucedió y hoy estamos viviendo las consecuencias de esas políticas públicas que le dan la espalda a la provincia, que la provincia también en algunos momentos acompañó, volvemos a lo mismo, a la votación de la ley base, pero que hoy quien paga las consecuencias de esas decisiones son los trabajadores de YPF, los trabajadores de ICRT, que tienen la consigna de hacerlo productivo, de producir carbón, pues si no se vende, ¿no? Y son cosas que se pueden decir livianamente, pero que no se evalúa el impacto que tienen en el desarrollo de las comunidades, ¿no? Uno dice, bueno, se va YPF, viene otra empresa. Que YPF esté es la garantía para que otras grandes empresas del sector petrolero vengan a invertir. Que, digamos, se desfinancia el corredor atlántico, bueno, es menos generación de alguna manera de movimiento de la economía, es impacto económico, es impacto en el turismo. Entonces, yo creo que las consecuencias de lo que hoy sucede a nivel nacional que repercuten en la provincia, porque también de alguna manera volvemos a hacer el contraste, ¿no? En la crisis del 2001 había un Estado que protegía, que con las herramientas que tenía y la buena administración podía hacer ese escudo. Nuestra provincia de alguna manera es contracíclica porque nuestros recursos dependen del ingreso muchas veces en dólares. Entonces, cuando hay devaluaciones, más allá del impacto en el pueblo, generan más recursos. Eso ha sucedido de manera monstruosa en diciembre del 2023 y la verdad es que hoy no vemos materializadas esas expectativas de vivir mejor que tanto hablamos en campaña, ¿no? Pero volvemos a cómo es Santa Cruz. Santa Cruz es una tierra de muchísima identidad pionera de nuestros tehuelches y que tiene mucho que trabajar, tiene esas lógicas contradictorias entre lógicas de pueblo, de comunidades pequeñas, con una migración que ha ido poblando la Patagonia. En su momento se hablaba de poblar la Patagonia, ¿no? Hoy sigue siendo esa tierra que abre las puertas, pero que hoy, bueno, está siendo golpeada, ¿no? Sí, y bueno, vos recién lo mencionabas, hablabas de la ley base, y acá también hablamos mucho con nuestros entrevistados de las distintas provincias, bueno, cómo la implementación a nivel provincial del RIGI está afectando, porque en cada región es distinto, incluso dentro de las provincias es distinto cómo afecta. Vos, bueno, recién mencionabas, ¿hay algún otro rubro en específico que vos veas que está siendo atacado por el RIGI? Bueno, el RIGI, nosotros tuvimos 2 sesiones fallidas en el que no pudo ser aprobado por una fuerte resistencia de los sindicatos, bueno, mucha discusión también hacia la comunidad. Nosotros siempre decimos, ¿no? Si queremos
si estamos dispuestos como pueblo a regalar nuestros recursos naturales por 30 años. Esa fue una discusión que se dio acá en la provincia. Y en la tercera oportunidad tuvieron que apresurar la asunción de un diputado que había sido reemplazado, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo asumir de manera apresurada para garantizarse la mano que le faltaba, y de alguna manera lo que nosotros trabajábamos es la prioridad que van a tener sobre nuestros recursos naturales aquellos proyectos que vengan a invertir, ¿no? Y eso que nosotros hemos tratado de fortalecer con mucho esfuerzo del compre local, como de alguna manera se destierra, y hoy del 50% vamos a pasar al 20% de compre local, siempre y cuando estén las condiciones y el precio acorde a lo que los proyectos quieran, ¿no? Nadie está en contra de que vengan grandes inversiones a invertir. Lo que nosotros y nosotras decimos es que no sea a cambio de nada para la provincia, ¿no? Los momentos de mayor inversión extranjera directa han sido en los momentos del 2003 en adelante, ¿no? Y a veces nos dicen, bueno, son proyectos que están en contra del desarrollo. La verdad que nadie ha hecho más para el desarrollo del país que los proyectos peronistas, ¿no? Con las inversiones extranjeras conducidas o acompañadas y monitoreadas por un Estado presente, no que a cambio de que vengan le entreguemos todo. Un poco los argumentos eran que teníamos desventajas comparativas con respecto a otras provincias que tenían nuestras mismas condiciones y que ya habían adherido al RIGI. Nuestra discusión era, hagamos un proyecto de inversión con lógica propia. De hecho lo hemos presentado, no tuvo tratamiento, no se le dio ni siquiera mirada a un proyecto que busque de alguna manera lo que se busca cuando querés atraer capitales, desarrollar tecnología, que se desarrolle la cadena de proveedores, que puedan crecer tus pyme, micropyme, empresitas, que puedas generar, que no tengas que liquidar el 100% de las divisas afuera, porque en definitiva vamos a ver pasar la riqueza que se extraiga de nuestros recursos naturales sin ni siquiera tener la obligación de abastecer el mercado interno, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una discusión que hemos intentado frenar, no hemos podido, y la verdad que uno de los sindicatos decía, ¿no? Yo creo que ustedes no saben lo que están votando en definitiva, ¿no? Y es un poco lo que también desde la política tenemos que poder discutir. Claro. Hay una relativización de los temas, se instalan temas, nos dicen que esto es perfecto, y quienes lo defienden, bueno, si empezamos a pinchar los argumentos quizás no los tienen, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre lo discutimos, ¿no? Para que la política vuelva a acercarse a la sociedad, tiene que poder trabajar en función de las necesidades reales, ¿no? Nosotros creemos que el RIGI no viene a solucionar los problemas que tenemos en el país, sino todo lo contrario, agravarlos. En sintonía a eso es lo que va a pasar en la provincia de Santa Cruz, ¿no? ¿Sabes qué? Eso estaba pensando, digo, todavía quizá no estamos viendo el primer impacto a gran escala de la implementación del RIGI en las provincias. Y con relación a eso te quería preguntar, porque vos sabés que hay algo que aparece constantemente en las entrevistas cuando preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando los distintos bloques rechazan estos proyectos que tienen que ver justamente con brindar soluciones o un poco de acompañamiento a la vida de las personas? Digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto a nivel social? Digo, muchos diputados, muchos concejales nos han comentado que, por ejemplo, el tema transparencia es conflictivo, que es lo mismo que pasa a nivel nacional, digamos, que ha perdido vigencia. ¿Cómo es en Santa Cruz eso, en la Cámara? Bueno, yo creo que lo que le pasa al legislativo en general, a lo largo y a lo ancho del país, y la provincia no está exenta de eso, es muy poca difusión de lo que efectivamente trata de cara a la sociedad, ¿no? Hay sectores que de alguna manera están alejados del pueblo, de alguna manera, ¿no? Entonces las discusiones que pasan en el legislativo hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande para que la sociedad pueda apropiarse de esas discusiones, participar y ser de alguna manera artífice de nuestras decisiones. Nosotros y nosotras hacemos el esfuerzo de que los proyectos de ley vengan del territorio hacia la Cámara, que no sean cuestiones que dos iluminadas dentro de la Cámara creen que es lo mejor, sino que exista la participación en la organización comunitaria, que es la única forma que entendemos que se genera la política pública. Yo lo que creo que lo que sucede en Santa Cruz es eso, ¿no? Hay discusiones
cuando vos estás viendo cómo parar la olla, que estás viendo cómo pagar el alquiler, cómo pagar los servicios, difícilmente te interese que pase con el RIGI, porque en definitiva lo que estás viendo es cómo le garantizás la educación a tus hijos, la cobertura de los medicamentos, que pueda efectivamente comer sus 4 comidas. Entonces son escenarios muy difíciles y la política tiene que hacer un esfuerzo muy, muy grande para volver a hablar de esas problemáticas. Cuando esas problemáticas vos las llevas al recinto y lo que encontrás es, digamos, un muro, pues hay una decisión institucional de que esas políticas no sean discutidas, en definitiva lo que te queda es seguir trabajando en territorio para que la organización sea la que venza el tiempo y lleve los proyectos a que tengan una cuestión ya de encrucijada que tengan que ser aprobados, ¿no? Porque en definitiva nosotros estamos para representar voces. Y si esas voces no están siendo escuchadas y si esas voces no están involucrándose en las grandes discusiones, eso es muy difícil que suceda, ¿no? Entonces, lo que fue el RIGI para nosotros, que es el punto que es reciente y que ha tenido que ser sancionado en medio de un operativo desproporcionado, con francotiradores en el techo de la Cámara de Diputados, para que tengamos una idea. Las anteriores veces que se intentó, digamos, discutir este proyecto, ha sido con manifestaciones, pero sumamente pacíficas, en ningún momento se ha escalado en la violencia, han ingresado los representantes que querían ingresar al recinto para decir lo que opinaban de ese proyecto de ley. Bueno, en la que se sancionó, la tercera oportunidad, tuvo que haber un operativo monstruoso y desproporcionado de las fuerzas policiales para efectivamente garantizar. Cuando eso pasa, es que vos lo que estás votando adentro, claro, no es para la mejora del pueblo. Eso es una cosa que hemos escuchado infinidad de veces y es así en definitiva. Pero el ejercicio siempre, Paloma, es poder trabajar propuestas que de alguna manera vengan de los colegios profesionales, que vengan de los sectores organizados, de las organizaciones sociales, y que nosotros seamos representantes, en definitiva, de esas voces que son las que depositaron confianza en nuestros roles, ¿no? Bueno, en ese sentido, vos recién mencionabas que muchas de las propuestas, o todas las propuestas vienen de los espacios de organización. Entiendo que ustedes presentaron el proyecto Acompañar al Santacruceño. ¿Nos podés contar un poco de esa experiencia? Bueno, el proyecto Acompañar, que en clave santacruceña viene de alguna manera, el programa Acompañar es un programa que ha sido creado a nivel nacional, financiado por la gestión de Javier Milei, que buscaba darle el primer núcleo de contención a la mujer en diversidad que atraviesa situación de violencia por razones de género. Eso ha sido desfinanciado a nivel nacional, muchísima dificultad para generar las altas, con lo cual trabajamos una propuesta similar a la nivel nacional, que sea un salario mínimo vital y móvil por 6 meses, y una de las cosas que consideramos que es fundamental trabajar en estos espacios es la autonomía económica, y esa autonomía económica se da si podemos fortalecer las capacidades y la autoestima, poder trabajar también en sondear los perfiles, qué desea hacer esa persona que atraviesa situación de violencia por razones de género. Entonces ahí para nosotros un componente que es sumamente importante es también acompañar a esa persona, no necesariamente a que tenga y únicamente una prestación económica que es necesaria y es fundamental, sino también a poder trabajar su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida se da en la medida que pueda fortalecer tu perfil de empleabilidad, tu perfil, digamos, profesional y lo que sea, digamos. En ese sentido, una de las cuestiones que es importante trabajar, yo formo parte de la Comisión de Género y ahí tenemos una conformación, contrario a lo que pasa en el resto de la Cámara de Diputados, con la posibilidad de ponernos de acuerdo. Hay mucha participación de mujeres del bloque oficialista y hay una visión de entender que en esto tenemos que construir más allá de las banderas políticas. Y eso me parece que es una lógica que queremos trabajar, que la institucionalidad de género siempre ha trabajado en ese sentido. Quienes hemos de alguna manera participado en consejos federales hemos podido trabajar de alguna manera en buscar puntos de encuentro y que esos puntos de encuentro nos permitan generar las políticas públicas para fortalecer a las mujeres y a las diversidades, ¿no? Porque en definitiva sabemos que nadie se salva solo y que no va a haber, digamos, una estructura de poder generar conquista de políticas públicas si no lo hacemos en conjunto. Y eso ha podido avanzar. Hoy estamos en el último paso para poder sancionarlo. No ha podido ser votada por, como te decía, la sesión anterior ha sido bastante álgida y problemática, pero ha tenido
el acompañamiento exactamente de toda la conformación de esa comisión, de todos los bloques. Así que para nosotras es un orgullo poder pensar que a esta altura nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que son esenciales y nos podemos poner de acuerdo en entender que hay cosas que no tenemos que mirar dependiendo quién lo proyecta, quién lo presenta. Si el proyecto de ley es beneficioso para la comunidad, hay que acompañarlo. Y si el proyecto de ley no es beneficioso porque materializa ideas que creemos que van en contrasentido a lo que sería la mejora para el pueblo, bueno, hay que discutirlo. Pero la discusión hay que poder siempre elevarla y no ponerla en términos de debilidad institucional. Hay que poder convivir de manera democrática. El contexto nacional y provincial es muy complejo para que estemos mirando en cosas menores que nada tienen que resolverle a la sociedad y que nada le resuelven porque son peleas que solamente quedan hacia el interior de la política y para la política. Creo en que la política tiene la obligación de trabajar para generar esos consensos. Nosotros lo hablábamos el otro día, ¿no? Hay cuestiones que creímos que iban a ser sostenidas hacia la eternidad como políticas de Estado, la educación pública, la salud pública, y hoy están siendo los derechos humanos, ustedes lo hablaban en el programa anterior, ¿no? La bandera de los derechos humanos, la concepción de que es una bandera irrenunciable, hoy está también siendo bastardeada, ¿no? Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando como dirigencia para poder ponernos de acuerdo qué país queremos, qué provincia queremos, más allá de las mezquindades chiquititas, pensar en las cuestiones que hacen a la comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Y pensaban, con todo esto que estamos charlando, como los derechos humanos entendidos de todos sus aspectos, digamos, no solamente los que históricamente, luchamos en Argentina, como la memoria, la verdad y justicia, que somos un país pionero y ejemplo, sino también los derechos humanos como parte de aquellos derechos sociales que vos hoy relatás que están siendo pisoteados desde la gestión nacional y muchas veces provincial, y cómo todos son parte, digamos, de algo que nosotros creíamos que ya estaba saldado, desde el derecho a la vivienda al derecho a la identidad, digamos, todo lo que nos conforma como personas que se realizan dignamente en una comunidad. Eso es algo que, todos los programas remarcamos en esta clave de no naturalizarlo, digamos, no correr tras su agenda, pero sí entender que, que estas demandas todavía están vigentes, ¿no? Que no se acaba esa lucha. No, que están vigentes y que además no resisten análisis demagógicos, claro, ¿no? Por eso es tan importante que los partidos políticos sigan trabajando en la formación de cuadros, en la discusión de las ideas, porque cuando eso se pierde de vista para qué ocupamos los espacios. Y ocupamos los espacios para materializar esas ideas, no para salvatajes individuales, ni personales, ni para, responsabilidades institucionales que son circunstanciales. Nosotros trabajamos para que esas ideas que soñamos, que escribieron, las podamos materializar. Y en eso creo que es fundamental volver a los orígenes, ¿no? El otro día conversábamos con un compañero que formó parte de los inicios de todo, con Néstor a la cabeza, por supuesto, y hablaban que no tenían nada, ¿no? Bueno, nosotros no teníamos nada, ¿no? La verdad es que cuando lo escuchaba hablar yo le decía, ustedes tenían todo, tenían el objetivo concreto, la formación y tenían además la convicción, que eso les permitió de la nada, del subsuelo, del fin del mundo, como estamos nosotros en la Patagonia, poder materializar y llegar a conducir los destinos de una nación, que es lo que todo proyecto político desea hacer, ¿no? Nosotros en Santa Cruz vivimos mucho tiempo, como patio trasero de la Argentina, y Néstor Kirchner nos puso en el mapa nacional. Yo recuerdo en el 2001 cuando me fui a estudiar que era todo un acontecimiento ver a nuestra provincia en los portales nacionales, ¿no? Entonces, poder pensar en que esa potencialidad de la discusión de las ideas, de la formación, de la organización, les permitió materializar esos sueños, esa conquista, bueno, hay que volver a discutirla, porque cuando eso no se discute, en definitiva te pasan los casos como son de público conocimiento en el Senado, ¿no? Que tenías una persona que llegaba a su banca por un partido político a materializar ciertas ideas y por vaya a saber qué razones,
sí, terminó, digamos, cambiando su votación. Y quizás me animo a decirte que sin el costo que eso debería tener, ¿no? Y acá nos ha pasado lo mismo. Hay 2 diputados que asumen su banca representando Unión por la Patria y que, vaya a saber qué razón, terminan haciendo que hoy el RIGI sea una realidad en nuestra provincia cuando es algo antagónico a lo que nuestro proyecto político defendería, ¿no? Entonces, creo que hay que poder pensar en que la política tiene que volver a enamorar, en que la política tiene que volver a discutir esas ideas y que de alguna manera ese pasado, yo me niego a pensar que el pasado, lo mejor, digamos, de nuestro país, de nuestra provincia, ya lo hemos vivido, ¿no? El pasado tiene que ser el motor que nos permita de alguna manera visualizar que algo mejor es posible y que hay que trabajar para ello, pero que lo mejor está por venir y es un poco el desafío que tiene hoy la política, ¿no? Agustina, en ese sentido te quería preguntar, ya vamos cerrando, pero bueno, un poco lo que veníamos hablando. Viste que nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos muestren un objeto personal que los relacione a ellos o con su vida militante o política. Un poco veníamos hablando de eso, ¿no? De cuál es tu búsqueda en la política. Pero ¿cuál es ese objeto que puede materializar o graficar? Yo soy la peor entrevistada porque no lo encontré, lo tengo en la oficina y no lo encontré. Ah, bueno, pero es el cuaderno, me comprometo a hacértelo llegar, Paloma, es el cuaderno del cooperativista que fue de alguna manera lo que simbolizaba para nosotros la posibilidad de conquistar esos derechos de la educación, de la salud, del acceso, digamos, a derechos esenciales. Lo diseñamos en José Cepaz, en el Centro de Articulación Local de la UNPAS, con las compañeras, de alguna manera poniendo en valor el sentido de pertenencia a una cooperativa, el poder pensar que hay unas lógicas de producción, de distribución y de consumo distintos en el marco de la economía social y solidaria, y eso era para nosotros nuestro cuadernito de orgullo, de sentirnos cooperativistas, de poder pensar que otra economía es posible. Lo busqué toda la tarde, pero la verdad que no lo dejé en la oficina y no pude hacértelo llegar, pero lo quiero hacer llegar. Lo que a mí me parece que es importante entender que ahí hay políticas que transforman las realidades, ¿no? Hay herramientas desde la política pública que te permiten salir de donde estás y ser protagonistas de tu realidad, ¿no? Y que una familia que quizás pensaba que era tarde para estudiar y que te decía para qué a esta altura voy a estudiar, efectivamente pueda llegar a su título secundario a través del FINES en ese momento y después proyectarse en un terciario, en una universidad, pero proyectarse como merecedor de derechos, ¿no? Hay mucho que se trabaja sobre realidades que tenemos que naturalizar y yo me niego. La indiferencia es el peso muerto de los pueblos, decían, ¿no? Por ahí, y a mí me parece que en eso la política tiene que ser algo que trabaje, ¿no? Poder pensar que esas acciones, esos símbolos y esas herramientas que se tienen puedan transformar realidades y yo creo que no hay riqueza mayor que esa. Qué hermoso final, porque además no sé si vos sabías que sos nuestra última entrevistada del año. Yo hablo en plural porque bueno, no está Pali, pero podés creer, sos la última del año. Y bueno, pero mejor que te lo dije ahora, porque el final fue muy bueno. Así que te lo dije después. Bueno, Agustina, te agradezco mucho por habernos acompañado en esta última banca peronista del año, ya cerrando. Sabemos que debes estar súper atareada, sobre todo estos días de fin de año, que todo es como que es el doble, así que también doble el agradecimiento. Muchas gracias. No, y bueno, y voy a buscar la imagen del libro del cooperativista porque debe estar también circulando. Sí, seguramente. Yo lo voy a buscar y me comprometo a hacértelo llegar, pues la verdad que es para mí lo que simboliza el objeto que me ha hecho enamorar de la tarea que hacemos y sabemos que somos una circunstancia, pero que esa circunstancia y ese tiempo invertido en una tarea que muchas veces implica dejar tu familia de lado, tus afectos de lado y ponerte al servicio del colectivo, efectivamente sirvan, ¿no? Sirvan para que las realidades estén transformadas y que podamos hacer defensa de lo que consideramos justo. Totalmente. Así que, bueno, estoy a la espera de eso y nuevamente te agradezco por acompañarnos y, bueno, te despido.
Muchas gracias, Agostina. Hablábamos con Agostina Mora, diputada provincial de Santa Cruz. Y nosotros ya estamos cerrando. Me quedo un poquito con lo que decía en estos últimos minutitos del año. No del año, del programa en el año, porque en realidad el año no voy a estar el 31. Pero me quedaba con esto que ella decía, de volver a una base que es que uno está en política para transformar realidades y para, vuelvo a lo que decíamos anteriormente, lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que parece algo, no sé, a veces inalcanzable en esta circunstancia, pero que nosotros programa a programa nos dimos cuenta de que hay gente que está trabajando para eso y mucha otra gente que no está en las bancas, pero que igual cada uno desde su lugar aportan a sus comunidades para que todos estemos un poco más contentos y dignos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a nuestro equipo. Bueno, Pali hoy no está, pero igual los dos les agradecemos, a Sabino que está acá, a Pascual, a Gastón, a nuestra reina Maggie, a Juancito que también está, ahí estamos viendo a todos, a Bruno que ahí también lo estoy viendo, a Manu, agradecemos a toda nuestra producción, yo creo que no me olvidé de nadie. Bueno, a Pali le agradezco que no está, pero en realidad le estaría agradeciendo conmigo. Así que bueno, les agradecemos mucho. Ustedes se quedan con toda la programación del verano de Eva, que los va a acompañar también, ya está publicada, así que no duden en ir de nuevo a nuestras redes para chequearla y consultarla. Una programación muy diversa que los va a acompañar todos los días un ratito. Yo me despido, soy Palo. Me falta Pali para hacer el chiste de Palo y Pali y les agradecemos de nuevo por acompañarnos, por sumarse a nuestra propuesta y bueno, y por estar. Muchas gracias.